A ver, este curso de Sociología de la Salud suena a mucho, ¿ya? ¿Por qué digo suena a mucho? Porque la salud como objeto de estudio es un objeto bastante complejo. Y aquí cuando decimos sociología de la salud nos estamos refiriendo a la salud humana, a la salud de los humanos, ¿no? Y entonces es un campo bastante complejo. No voy a hacer un curso, digamos, legítimamente, sino hacer un recorrido por los aspectos ligados de la salud del ser humano, ligados a su futuro campo profesional de posgrado, ¿no? Que es la salud pública. Entiendo que la mayoría de ustedes, o tal vez todos, son profesionales de la salud y ya vienen a la maestría con experiencias laborales, ¿no? ¿Por qué empiezo con categorías sociales relacionadas con el curso de Sociología de la Salud? Porque son una categoría social como cualquier otra categoría, significa un conjunto de información para generar nuevos aprendizajes en campos determinados. Ustedes saben que el curso tiene muy poquitas sesiones, entonces tratemos de aprovecharlo al máximo. Y yo estoy abierta a preguntas de ustedes, basta con que me muestren la manito o me pasen la voz, para hacer de esto más un diálogo, porque ustedes ya tienen una buena experiencia de vida y experiencia profesional. Ok. Vamos con la siguiente lámina. Miren, siempre que entramos al campo de las sociedades, en el campo social, me parece importante partir desde las categorías básicas. Y esas categorías básicas son, para toda construcción social, son el individuo, luego viene la pareja, luego viene la conformación de una familia. Ahí están los aspectos básicos. Y siempre se habla de la familia como núcleo básico, ¿no? Y todo esto tiene un recorrido de historia, una evolución que va de lo menos a más, ¿no? A desarrollos más amplios, ¿no? Hemos pasado de ser individuo, de ser una sola persona, según la religión occidental. ¿Quién fue la primera persona sobre la faz de la tierra? Adán. Según Adán. Adán. Y según la historia que nos han venido, que se viene contando de generación en generación, miren cuántos años hace, ¿no? Que como según, al menos a mí, que he estudiado la básica en colegio religioso, colegio de monjas, nos decían, ¿no? Que como Dios vio que Adán estaba solito, le puso como, creó a Eva, ¿no? Para que hiciera pareja con Adán y Adán no estuviese tan solo. Así es como, según la religiosidad occidentalizada, es eso, ¿no? El hecho es que el ser humano está sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y que ha evolucionado, ha ido pasando de ser un individuo, ha ido pasando a la conformación de familia. Y para formar familia tuvo que emparejarse, tiene que emparejarse siempre, ¿no? Sea bajo la bendición de un sacerdote, sea por mutuo acuerdo, lo que fuere, pero tiene que emparejarse, ¿no? Sea para toda la vida, como se juran cuando se casan, o sea
de acuerdo a las circunstancias. Lo que está en el fondo de la vida del ser humano también es la sobrevivencia o supervivencia. Ha tenido que luchar y sigue luchando siempre por sobrevivir, ¿no? Porque en esas épocas el ambiente le era muy agreste y hasta agresivo, ¿no? Luego la conformación de la familia se fue dando. Solito, vino una compañera, ¿sí? Empezó la convivencia en cuevas, ¿no? Luego se extendieron a ámbitos más amplios. ¿Y esto por qué? Por la necesidad misma de sobrevivencia, ¿no? Porque tenían que conseguir sus propios alimentos y protegerse con lo que el medio les ofrecía, ¿no? Este proceso, el proceso productivo estaba en la recolección y en la caza. Tenían que agenciarse de medios para sobrevivir. Sentían hambre, buscaban qué comer, ¿no? La misma necesidad del cuerpo les pedía algo más allá de lo vegetal. El desarrollo mismo de su organismo, el desgaste de energía y la recuperación de energía para seguir sobreviviendo. La caza. Cazaban animales para poder consumir su carne y entonces tener energía. Ellos no lo hacían racionalmente, no lo teorizaban, ¿sí? Lo sentían y lo hacían. Este proceso de recolección de recolectores a cazadores, en estos tiempos se inicia ya la diferenciación, que es una categoría muy importante entre los seres humanos, ¿no? Somos iguales, física, anatómicamente no somos iguales. ¿Qué somos? Somos diferentes. ¿Sí? Pero el ser diferentes no hace a uno más que el otro. Somos diferentes. Porque miren ustedes, si todos fuésemos igualitos, pensáramos igual, quisiéramos lo mismo, todo, ¿habría sido posible desarrollar vida organizada hasta estos tiempos? Tal vez ustedes alguito de lo que les estoy diciendo lo han visto en la básica regular, porque en los planes actuales y todo, algo de estos elementos está ya incorporado. Ahora que todos los docentes no lo desarrollen como debería ser, es otra cosa, ¿no? Entonces, desde el campo de la sociología, desde el campo de lo social y de la vida en común, lo que interesa es la aparición de esta categoría, que es la diferenciación. Somos diferentes, sí. Somos diferentes, ¿no? La siguiente. Joel, la siguiente lámina. Ok. Entonces, miren, ¿cómo hemos ido evolucionando? De individuo se pasó a pareja. Siendo pareja ocurrió algo, lo que ya todos sabemos, ¿no? Y aquí debe haber ustedes son personal de salud, entonces saben perfectamente. Cuando se junta hombre y mujer, la probabilidad de que surja un tercero es alta, muy alta, ¿no? O sea, que vayamos generando nuevos, o dando vida a nuevos seres, ¿no? La pareja ya fue un grado más dentro de la vida de los humanos, ¿no? Esa pareja produjo nuevos seres humanos. La producción de esos nuevos seres humanos que necesitaban protección, porque no tenían un hijo y lo dejaban por ahí, porque
lo comía cualquier animal, se rodaba, etcétera, ¿no? Entonces, la pareja desarrolló el sentido de protección a ese nuevo ser, porque lógica era obvio que era un nuevo ser pequeñito, no se podía valer por sí mismo, tenían que alimentarlo y se fueron dando cuenta que iba creciendo, iba evolucionando. Y hasta ahora el fenómeno es igualito, es el mismo, ¿no? Entonces, la pareja, al tener a ese nuevo ser y tener conciencia que estaba bajo su responsabilidad, ¿sí? Entonces fueron formando el otro escaloncito en la historia del humano, que es formando familia. Eran 2, más el hijito 3, de repente otro hijito 4 y así, ¿no? Entonces ya eran familias y ya tenían que darle sentido de organización a su vida. Tenían que aprender a organizarse, porque si no, venía un animal, veía una criatura indefensa por ahí, se lo volaba. O a los mismos padres que ya eran seres adultos, ¿no? Entonces la vida ha sido muy, muy dura. Las familias se dieron cuenta que tenía sus ventajas relacionarse con otra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno era consciente que no podía vivir solo, ni podía proteger todo el tiempo permanentemente a su familia, si no hubiese tenido que estar metidito en la cueva todo el tiempo. Por eso es que vino la unión, la conformación de grupos de personas, ¿no? Entonces cazaban entre 3 ya adultos, ¿no? Era otra cosa que enfrentarse a un animal uno solito, ¿no? Su riesgo de perder era alto. Cuando eran 3 frente a un animal, ¿sí?, el riesgo se distribuía entre los 3, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ellos ganen, que ellos venzan al animal y puedan obtener carne, proteínas, ¿no? Claro, ellos no, pero era eso, necesitaban carne, proteína para vivir y desarrollarse. Eso fue haciendo que las familias se fueran juntando para la sobrevivencia, por la sobrevivencia, y fueron formando las primeras agrupaciones que fueron los clanes. Aquí, por ejemplo, tenemos un clan. Entonces, un clan ya está conformado por familias. Un clan congregaba aproximadamente 100 individuos, entre padres e hijos, ¿no? 100 individuos provenientes de familias, y como repito, esas familias estaban constituidas en base a la rama materna, porque era la que tenía mayor chance de sobrevivencia, de supervivencia. Entonces, lo que le daba identidad a un clan era la mujer, ¿no? Porque iba por la rama materna. Esas agrupaciones establecían sus deberes y responsabilidades, ¿no? Y al haber deberes y responsabilidades, fue surgiendo la organización y el control como categorías sociales. Los seres humanos necesitamos organizarnos y necesitamos ejercer control. Pero el control no significa yo te controlo, ¿no? Sino que hacer un control horizontal para que haya un orden. Ese ha sido
siempre y debería ser siempre el sentido del control, ¿no? Fue dándose la diferenciación y la desigualdad, porque se dieron cuenta que eran diferentes, ¿sí? Y también se dieron cuenta que no eran iguales. En cualquier momento, por favor, ustedes pueden interrumpirme, ¿ya? Basta con que me pongan la manito o a través del micro me hagan la llamadita, ¿ya? Sí, seguimos. La siguiente lámina. Pasamos a las sociedades tribales. Estas sociedades estuvieron formadas en base a los clanes, o sea, la organización anterior. Y aquí lo importante es que establecían residencia fija. Ya habían desarrollado capacidad de observación bastante buena. Se dieron cuenta en qué lugares podían estar, podían permanecer más tiempo. Porque antes se asentaban en algún lugar, de repente les llegaba un temporal y que les barría con todo. Entonces, se fueron dando cuenta de que el espacio no era uno solo e igualito, ¿no? Entonces fueron buscando lugares lo más apropiados para ellos, ¿no? Y una vez que lograban establecer residencia fija, ahí es donde se van formando las sociedades tribales, ¿no? Y entonces, al tener residencia fija, al poder estar un tiempo prolongado, digamos, pudieron desarrollar procesos de domesticación y de confección de medios para su subsistencia. Como empezaron a hacer alfarería, ¿sí? Con la tierra y con los tipos de tierra que en ese tiempo había, en épocas de lluvia, en épocas de sequías o de secano. Entonces, ¿no? Empezaron a desarrollar otras actividades, a darse cuenta que con las ramas, con las lianas de los árboles, etcétera, era posible hacer como unas tiras, digamos, ¿no? Y con ese material hecho tiras, poder confeccionar, hacer algo, transformar. Entonces viene todo el proceso de transformación, ¿no? Y también a malear la tierra y saber escoger la tierra adecuada para hacer objetos. De ahí nace la alfarería. También encontraron, descubrieron materiales, ¿no? Se dieron cuenta que eran de otra naturaleza y que tenían otra utilidad, como los minerales y como el hierro. En todo este devenir, estas categorías aparecen, ¿no? El prestigio y el rango. Entonces, unos miembros de esas comunidades empezaron a tener prestigio y rango. Al haber esto, va surgiendo la organización política y el control. Ya no era posible que todos hagan todos, sí, ya el trabajo había logrado un cierto nivel de selectividad, no todos hacían todos, no todos podían hacer todo, ¿no? Y toda esta organización política y el control, porque el control, ojo, que no es malo, el control es positivo, salvo que se desvirtúe, ¿no? Toda esta organización política y ese control estaban basados en normas consuetudinarias. ¿A qué llamamos normas consuetudinarias? ¿Alguno de ustedes tiene una idea?
Lo consuetudinario es lo que va tomando cuerpo, es lo que se va haciendo como norma, como regla, a través de la vida cotidiana. Sí, vi... Ah, no, abandonó. No sé si alguno de ustedes... Sí, doctora, yo decía que esas normas consuetudinarias tiene que ver con normas que se da por las costumbres. Sí, sí, lo consuetudinario es lo que se da en la vida cotidiana, ¿no? Y que va generando costumbres, ¿no? Conductas básicas que se generalizan, digamos, a nivel de un grupo de personas, etc. Lo consuetudinario es lo que viene así del vivir, del día a día. Y como ustedes se darán cuenta, espero que se den cuenta, es que las categorías de diferenciación y desigualdad, conforme iba evolucionando la organización de las personas, las sociedades humanas, como la que estamos viendo, sociedades tribales, estas categorías iban creciendo también, ¿no? O sea, el saberse diferentes y saberse desiguales, ¿no? Uno puede ser diferente, pero no ser desigual. La siguiente. De clanes entonces se pasa a sociedades tribales, ¿no? Y dentro de las sociedades ¿no? tribales, después de este avance a sociedades tribales, se pasa a cacicazgos. El término cacicazgo viene de cacique. ¿Y quién es un cacique? Es un jefe, ¿sí? Es una persona que ostenta poder otorgado por los demás. ¿Mm? Entonces, los cacicazgos vienen a ser como una especie de superación de las sociedades tribales. Significa un nivel de organización mayor, porque albergaban ya mucho más personas. Un cacicazgo albergaba aproximadamente 5,000 a más individuos, ¿no? Que ya en ese tiempo era un grupo bastante grande, ¿no? Y dentro del cacicazgo había diferencias en rango, ¿no? Estos cacicazgos eran dirigidos por jefes o caudillos. También los cacicazgos han sido denominados sociedades de jefatura, porque siempre tenían un jefe o caudillo. Llegaron a poseer un protoestado o estado en formación. En los cacicazgos están las bases de la organización política y el control como categorías indispensables de la vida de los humanos, ¿no? Organización política y control. Establecimiento de reglas basadas en lo consuetudinario, todavía lo consuetudinario tiene peso, o sea, lo que se produce por la vida misma y el vivir día a día. Y como ya hay jefes o caudillos, estas eran las personas encargadas de mantener esa organización y de aplicar control. Este avance de organización social, ¿sí?, generaba también que las categorías de diferenciación y desigualdad, o sea, somos diferentes, somos desiguales, vaya creciendo cada vez un poquito más. Vaya creciendo un poquito más. Somos diferentes, somos desiguales. La siguiente lámina. Joel.
¿O quién está pasando? ¿Qué lo ha cambiado, doctora? Ah, ya. Entonces, miren, llegamos a civilizaciones. Y las civilizaciones, todo el proceso civilizatorio produce sociedades con escritura. Sociedades que ya habían logrado construir signos, en base a signos, una escritura, ¿no? Porque cada signo tenía un sentido y hasta un significado, ¿no? Por eso se habla de significado y significante, ¿no? Es algo que... Y las civilizaciones ya son grupos de personas que practican el sedentarismo, o sea, que se posan en un área geográfica y ahí viven. Ya no son nómades, ya dejaron de estar pasando de un lugar, de una zona a otra, sea por las inclemencias climatológicas o cualquier otro accidente geográfico, ¿no? Ya sabían escoger mejor los lugares, incluso ya las civilizaciones construían, ya la construcción, el uso de los medios avanzó hasta una etapa en que podían ellos generar nuevas cosas, ¿no? Ya haber salido tiempo atrás de una cueva, ya lo llevó a construcciones hechas por el hombre mismo. O sea, estamos hablando ya de civilizaciones, ¿no? Sociedades con escritura, sedentarismo, ¿por qué? Porque ya podían construir sus lugares donde vivir, y bien construidos, ¿no? Que duraban buen tiempo, ¿no? También en las civilizaciones se dan las jerarquías sociales, que ya eran organizaciones complejas, ¿sí? Y organizadas, ¿no? Esto da pie a los gobiernos institucionales, ¿no? Ya se genera el gobierno institucional. ¿Y por qué? Porque los estados, o mejor dicho, los protoestados, dieron pie a que se pensara en que ese estado formado por un conjunto de personas, un número ya no suficiente para que el control sea mutuo y no suficiente para una sola persona o dos personas que puedan ejercer control sobre todos los que conformaban esa agrupación, ¿no? Entonces, se da la organización dentro de estas personas que decían, por ejemplo, ¿no? Pero hay que cuidar el agua, porque cuando ya no haya lluvias, ya no va a haber agua, hay que proveernos para los tiempos de secano o sequía, ¿no? La necesidad de organización para la sobrevivencia fue fundamental y sigue siendo fundamental, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad de organización y todo es que van surgiendo las gobernanzas, los gobiernos, hasta llegar a los gobiernos institucionales. Y entonces el gobierno institucionalizado está ligado con el Estado. El Estado es un ente ley, el Estado es un ente que está por sobre las personas, por sobre las sociedades, conformado por sujetos que salen de esa misma sociedad, por distintas maneras de elegirlos. En los años primigenios del Estado, como el que estamos revisando, ¿no? Probablemente quienes hayan conformado ese grupo que conducía, que dirigía a los demás, ¿no? Estuvo conformado por las personas probablemente más listas, ¿no? Con mayor fuerza física, ¿no? Se iban complementando,
hasta que llegó el gobierno institucional. Esto ha sido todavía antes de los griegos. Según Cicerón, que es hasta donde se ha hecho el registro retro, según Cicerón, y estamos hablando de 43 años antes de Cristo o antes de nuestra era, el Estado para Cicerón era una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho. Y esto es lo importante, ¿no? Que Cicerón habla del derecho, ligados por la comunidad, dice, la comunidad del derecho y de la utilidad. Cuando él usa el término que nos ha llegado hasta ahora de comunidad, es la comunidad del derecho. O sea, todos sentir que tenemos derecho. Y dice también, y de la utilidad, ¿no? Tengo derecho y de la utilidad, ¿no? O sea, cuando él dice y de la utilidad, se refiere a que tienes derecho al uso de todo lo que es útil. Lo que es útil para alimentarse, lo que es útil para cocer los alimentos y evitar daños al cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la morbilidad era alta, pues, en esos tiempos, ¿no? Y la mortandad también, ¿no? Entonces, comunidades del derecho y de la utilidad para un bienestar común, ¿no? Utilizar, aprovechar lo que la naturaleza, lo que el medio, lo que ellos iban construyendo en su proceso evolutivo, pero lo que Cicerón apuntaba, y ya estamos hablando, ¿no?, en épocas cercanas, ¿no?, históricamente cercanas, para un bienestar común, o sea, para el bienestar de todos, para el bienestar de todos. Esos principios, esta historia, digamos, es aplicable hasta nuestros días. ¿Qué es lo que va ofreciendo nuestro presidente en su sempiterno viajar? ¿No es esto? Es esto lo que va ofreciendo. ¿No? Entonces, todos estos procesos están marcados por la diferenciación y la desigualdad. Se supone que los procesos y esto, ¿no?, la búsqueda del bienestar común, que debe ser el fin supremo de los seres humanos. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque somos los únicos seres vivos que poseemos la facultad del raciocinio, que podemos generar pensamiento, que podemos decir, esto no está bien, esto sí está bien, esto es positivo, esto no es positivo, esto es provechoso, esto no es provechoso. Sin embargo, se iba avanzando en organización y en todo, pero se iba marcando estas dos categorías, ¿no?, la diferenciación y la desigualdad. Juan Carlos. Sí, doctora, una consulta. Quizás no es muy pertinente, pero doctora, pero Cicerón, 43 a.C., la relación económica en esos tiempos, en la Edad Antigua, era esclavista. Y me imagino que la definición de Estado también se basaba con relación a esa realidad esclavista. Aquí menciona comunidad del derecho y comunidad de la utilidad. O sea, habían personas que tenían derecho y también había comunidad que no tenían derecho. Había comunidad que era útil y una comunidad que no era útil, más o menos así puedo entender, doctora. Justamente porque la vida era, como tú lo mencionas, es que fueron formándose pensadores. Sócrates,
Platón, Aristóteles, luego Cicerón, que es, digamos, un poco más cercano a nuestra era, por eso 43 años, ¿no? Justamente porque la vida era así, es que hubo personas, hombres, y hombres, el término hombres desde el punto de vista ontológico también, pero también de sexo, ¿no? Porque eran varones, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos observaban y cuestionaban y proponían, ¿no? Por eso es que Cicerón habló de la necesidad de que el Estado no es quienes acceden, digamos, como ahora a la presidencia, sino que el Estado, dijo él, es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad, ¿no? Para un bienestar común. Ahí están las bases de la democracia, ahí están las bases del gobierno, de un gobierno pues positivo, o sea, un gobierno que constituya, ¿no? Que sea vigilante del buen vivir de las personas. Un gobierno está para eso, hasta nuestros días, hasta ahora. ¿Qué esperamos de un gobierno? ¿Por qué nos ilusionamos cuando empiezan los procesos eleccionarios para cambiar de presidente? ¿No es esa lo que nos mueve a renovar, en nuestro caso cada 5 años, esto? Porque el gobierno de turno es o el elegido, digamos, es el que pasa a administrar el Estado. Entonces, Cicerón dijo, el Estado como como se dice, es una entelequia. O sea, el Estado peruano, ¿por qué está conformado? A ver, ¿quiénes conforman el Estado? En este caso, el Estado peruano. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Aaron? Los poderes del Estado. Sí, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? Y la población. Allí no entra la población. Cuando hablamos bueno, cuando decimos el Estado es digamos, es una concepción que toma cuerpo en quienes, en los que conforman el gobierno institucional. Porque, como les decía, decir Estado es una entelequia, o sea, tú no vas el Palacio de Gobierno no significa el Estado. El Congreso, como fenómeno material, no significa el Estado. Los ministerios no significan el Estado. ¿Dónde es que uno puede objetivar más el Estado? Es aquí, en este librito. ¿Qué es este librito que tengo en mi mano? Es la Constitución Política del Perú. Esta es toda la Constitución, está en pequeñito. Yo lo mantengo porque era mi Biblia en la mano los 8 años que trabajé como gerente de asistencia técnica a los partidos políticos en la OMPE. 8 años andaba con este librito que
Hasta ahora lo mantengo como recuerdo. Aquí, este librito, La Constitución Política de cada país, es lo que condensa la normatividad y todo, ¿sí? Que el Estado peruano, en este caso, ¿no? Tiene como establecido. Entonces, todos los peruanos estamos obligados a respetar esta Constitución. Y empieza su primer artículo. ¿A qué está orientado el primer artículo de la Constitución? Al ciudadano, ¿no? Al ciudadano, a la persona. Exacto. Va más allá del ciudadano, va a la persona humana. Porque ciudadano es la persona que tiene derechos y deberes, ¿no? Que cumple con sus deberes y que cumple con y sabe ejercer sus derechos. Entonces, el artículo 1 en nuestra Constitución dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, de la sociedad, fin supremo de todos nosotros, y del Estado. Pero como ya les he dicho, el Estado es una entelequia, ¿sí? Y que quien lo administra y todo es un gobierno institucional. ¿Y qué significa gobierno institucional? Significa un organismo conformado por personas, por seres humanos, elegidos, en el caso nuestro, por elección popular y todo, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Y los elegimos por 5 años para que lleven a cabo la administración del país, todo eso, ¿no? Para que los que constituimos el Estado peruano, ¿sí? Como dice la Constitución, ¿ya? Nos defienda a nosotros como persona humana y respeten nuestra dignidad, siendo estos fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, cuando vemos gente que se muere, seres humanos, niños, viejos, que mueren de hambre, entonces uno dice, ¿y dónde queda lo que dice este librito? La Constitución, ¿no? Ustedes cuando van, como cualquier profesional de salud, se internan hacia el país y encuentran que hay personas que se mueren. Ahora en esta temporada de la pandemia, muchos han muerto de inanición, pequeñitos y viejos, o sea, los extremos de la vida, pero eso no sale en los periódicos, ¿no? Pero bueno, entonces, miren, desde esa época, porque el ser humano es un ser lábil, ¿no? Entonces, ya Cicerón, miren, 43 años antes de la era cristiana, hablaba ya del derecho y de la utilidad para un bienestar común o un bienestar común. Avanzamos. La siguiente. Aquí presentamos una definición bastante genérica de sociedad y prefiero presentar esta porque es fácil de entender, ¿no? ¿Qué es una sociedad? Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo
a determinadas reglas consuetudinarias de organización y reglas jurídicas. ¿A qué nos referimos cuando decimos reglas consuetudinarias de organización? Son aquellas reglas consuetudinarias, son aquellas reglas que han ido surgiendo en el diario vivir, en la vida cotidiana. Determinados aspectos de esa vida cotidiana han pasado a ser reglas. Han pasado a ser reglas. Sosteniendo pues la organización, porque si no es organización no puede haber si no hay reglas establecidas, ¿no? Por eso se dice reglas consuetudinarias de organización y reglas jurídicas. Entonces, las reglas consuetudinarias de organización es: levántate temprano si tienes que ir a trabajar, tienes un horario. Tu entrada es a las 8 de la mañana. No puedes dormir hasta las 7:50, porque sabes que tienes que estar a las 8 en tu centro laboral. Porque no vas, si te levantas, si duermes hasta las 7:50, no vas a llegar no vas a poder estar como debes estar presente a más tardar a las 8 de la mañana en tu centro laboral, ¿no? Esas son las normas o reglas consuetudinarias de organización. Y las reglas jurídicas. Compartiendo una misma cultura en un espacio y en un tiempo determinados. Esa es una definición bastante gruesa así de sociedad, ¿no? Siendo esto lo que les otorga identidad propia, ¿no? Identidad propia. ¿Por qué eres peruano o peruana? Porque has nacido y te han registrado en un espacio geográfico de este conjunto denominado Perú. Haya nacido en el norte, en el centro, hacia el oriente, etcétera, ¿no? Pero estás dentro de los límites de esta configuración geográfica que alberga toda una población y una culturalidad, ¿no? Entonces, si naciste acá, tus padres te inscribieron, te registraron acá, entonces tú vas a ser peruano hasta el día en que quieras renunciar a tu nacionalidad, lo que quieras, ¿no? O serás peruano hasta que el fútbol te aloca, ¿no? Entonces, recontra peruano, aunque tengas que llorar después, pero, o sea, ahí está el sentimiento. El fútbol es lo que más te muestra eso, ¿no? Digamos, es la actividad humana que más rápido hace que las personas se sientan identificados, ¿no? Con los futbolistas, con los que juegan fútbol, porque ellos están representando al país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le otorga entidad propia a un conjunto de personas que se relacionan entre sí? Son sus reglas consuetudinarias y sus reglas jurídicas. Sus reglas jurídicas, la base de sus reglas jurídicas y de su organización están acá, en la Constitución. Pero poco se trabaja la Constitución en nuestro país.
a nivel de los ciudadanos, ¿no? Digamos. Esta lectura, no digo de paporreteo, nada de eso, ¿no? Sino debería de darse, ¿no? Un poquito más. Bien. Toda la población de un país genera identidad propia respecto a ese país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? No todos generan conciencia, ¿no? No desarrollan entidad hacia su país donde nacieron, donde radican, ¿no? Veamos nomás cuánta información posee nuestra población respecto a lo básico que está en este librito, en la Constitución. No. Dice, ¿no? El capítulo 1, derechos fundamentales de la persona humana. Y esto no sé. No, nuestro proceso educativo básico, la escolaridad básica, lo que llamamos genéricamente la primaria, la secundaria, por ejemplo, no le muestra esta primera partecita y básica de la Constitución. Que no hay necesidad que le digan que la Constitución tiene tantos capítulos, artículos, que fue hecha, nada. No. Bastaría que tomemos conciencia del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Con eso ya se haría bastante. Y miren que en salud, en la formación de profesionales de la salud es muy importante, porque después todo lo que ve en el ejercicio de los profesionales de la salud, entonces nos hace pensar mucho en eso, ¿no? En este primer artículo de nuestra Constitución. Bien. Entonces, eso es sociedad. Llegar a generar una entidad respecto a ella. Avanzamos. La siguiente. La siguiente lámina. Ya. Una sociedad también puede ser entendida como una cadena de conocimientos y procesos dados entre varios ámbitos, ¿no? O sea, tales como el ámbito de lo económico, el ámbito político, el religioso, el cultural, el educacional, el de la salud, el del entretenimiento, etcétera. Otros campos, ¿no? Otros ámbitos, otros espacios. También, repito, una sociedad puede ser entendida así, ¿no? Porque una sociedad tiene una organización geopolítica, ¿no? La sociedad peruana que ocupa el territorio de este país que se llama Perú, así como dice la canción, tiene un número X de kilómetros, ¿cierto? Tiene límites definidos. Se hace censos cada cierto tiempo para saber cuántos somos dentro de los linderos de este país, ¿no?
Necesitamos conocer la estructura poblacional. Por eso es que se hacen periódicamente, quinquenalmente, censos, etcétera. A veces no se cumple con ese plazo, etcétera, ¿no? Porque la virtud del censo y la necesidad de un censo es conocernos no solo cuántos somos, sino nuestra estructura como país. ¿Ya? Y esa información es básica para los gobernantes. ¿Y quiénes son los gobernantes? Los que elegimos para que administren el país. Pero cuando votamos, la mayoría de la población no vota pensando en eso. No vota pensando en que tenemos que elegir a personas capacitadas para que gerencien un país. Para que sepan gerenciar. Y el que sabe gerenciar va a saber administrar. El que sabe gerenciar va a saber conducir los procesos administrativos. Eso es una sociedad, ¿no? Eso es algo complejo, pues, no es algo simple, ¿no? Por eso es que decimos, una sociedad también puede ser entendida como una cadena de conocimientos y procedimientos dados entre varios ámbitos, ¿no? Como el ámbito económico, el político, el religioso, y cada uno de estos ámbitos no va por su lado, son interdependientes, ¿sí? El religioso, el cultural, el educacional, el de la salud, el del entretenimiento, que es parte de la salud, debería de ser parte de la salud, ¿no? Ok. La siguiente. Hasta ahí va, digamos, el contenido de esa primera sesión. ¿Ya? No sé si antes de pasar al ejercicio aplicativo, que no es para ahorita, ¿tuviesen alguna pregunta o algo que ustedes quieran comentar? Doctora, buenas noches. Mayra, buenas noches. Doctora, con lo que se está refiriendo acerca de, ¿no?, el tema, mucho yo veo que a veces nosotros, bueno, ¿no?, la población, hay diferentes estratos, ¿no?, o también llamamos clases sociales, ¿no?, A, B, C, D, ¿no?, según economía, pero bueno, no dice que antes en los colegios estatales había un curso de economía y política, ¿no? Eso me cuenta un familiar mío, y que quizás con eso ellos de alguna manera pues se socializaban más acerca, ¿no?, de todo lo que usted está hablando, de la sociedad, de la constitución, de los derechos, de cómo elegir a un buen gobernante. Pero actualmente ese curso ya no se da, ¿no? Y al menos lo que refieren algunas personas, que ya no se da dentro de los colegios estatales. No sé cómo será en los particulares, pero quizás eso también hubiera sido como un referente para que nos sensibilicemos un poquito más y podamos cambiar eso, ¿no?, esas ideas que tenemos. Bueno, esa sería mi opinión. Sí, mira, yo soy lo suficientemente vieja y siempre estoy ligada con procesos, ¿no?, de salud, de educación, pero había sí un curso de educación cívica, había un curso de economía política, que así se llamaba, economía política, creo que se llevaba como en cuarto, quinto, ya, ¿no?, en los grados más avanzados. Lo que sí había era educación cívica, eso sí me acuerdo. El curso de economía también, ¿no?
eh, la currícula ha cambiado pues también mucho, ¿no? Pero muchas de estas cosas deberían de ser para los niños, púberes, adolescentes, aprendizajes en casa. Eso es lo ideal, digamos, ¿no? Porque en el hogar, en casa, es que muchos de estos procesos se dan en las cuatro paredes de las casas, de los hogares, ¿no? Si el niño en la escuela se supone que debería de recibir información básica que le permita comprender los hechos o fenómenos que él vive dentro de su domicilio, en su barrio, en su zona, ¿no? En el contexto donde vive. Eso es educar. Pero no hacemos educación, sino solo instrucción. O sea, el niño va en las cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes de un aula, le enseñan a sumar, le enseñan a leer, después le cuentan historias, que la independencia del Perú, que cómo fue, que esto, otra historia de que los gobiernos que han pasado por el Perú, ¿no? Entonces, es información, ¿no? Pero, aunque la currícula ha cambiado un montón, lo que pasa es que no se ha logrado cambiar el pensamiento y la manera de aprender y de enseñar de los profesores cuando vino el cambio curricular. Ese es uno de los problemas que nuestro país ha pasado, ¿no? Pero que el Estado no le pone pues el interés ni los recursos necesarios. Los documentos existen, digamos, ¿no? En el Ministerio de Educación, por ejemplo. Recuerdo mucho que cuando existía el Centro Nacional de Tecnología Educativa en Salud, que fue organizado, digamos, por la... A ver... Alguien está llegando tarde.